en Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Como cada viernes vamos a aprender de finanzas con nuestras píldoras de economía doméstica y saludamos ya al director del ICREF, Nicolás González. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues estamos encantados del tema que nos proponen esta mañana, de conocer cómo son las finanzas del siglo XXI, porque el mundo está cambiando y en esto de las finanzas también. Cuéntenos, Nicolás, ¿de qué hablamos esta mañana? Pues esta mañana vamos a hablar de algo que se conoce como las fintech. No es más que la fusión de las palabras finanzas y tecnología. Muy bien. Y esto, aplicado a la vida cotidiana y a los ciudadanos y a nuestras finanzas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fintech? Bueno, pues en general, cuando hablamos de fintech, estamos haciendo referencia a una serie de actividades que implican pues hacer uso de la innovación, del desarrollo de la tecnología, para ofrecer y prestar productos y servicios financieros. Esto que parece algo abstracto, en realidad es algo que estamos usando todos los días y que además se ha agudizado con la pandemia. Hemos usado todos aplicaciones de banca, hemos comprado por medio de plataformas electrónicas, hemos usado medios de pago y además se ha acelerado mucho el uso de este tipo de tecnologías financieras, incluso en grupos que históricamente estaban un poquito más atrasados, como eran las personas mayores. Cuando hablamos de los diferentes tipos que existen para poder analizarlos, ¿cómo los podemos clasificar? Bueno, pues mira, Carmen, hay muchísimas aplicaciones de fintech. Algunas son muy complejas, usan algoritmos, inteligencia artificial para decidir qué estrategia de inversión nos conviene más. Nos hacen un análisis del perfil que tenemos de inversor y en función de eso incluso toma decisiones por nosotros, ¿no? Es algo que puede dar un poco de vértigo. Pero si aterrizamos un poco y teniendo en cuenta pues ese ámbito más de economía doméstica que tenemos en estas píldoras, pues quizá haya que hablar de otro tipo de aplicaciones. Bueno, pues ¿quién cuando no estamos con amigos en un bar, en un restaurante, no llevamos suelto y decimos, oye, te hago un Bizum, ¿no? Pues ese te hago un Bizum, pues esos son las fintech. No es nada lejano. Tienen ahora mismo esta aplicación, que es propiedad de distintos bancos españoles, tiene casi 17 millones de usuarios, para que te hagas una idea de la dimensión que tiene esto. O cuando pagamos con el móvil, el wallet donde llevamos nuestra tarjeta de crédito, pues todo eso son aplicaciones fintech. Los simuladores de hipotecas, cuando entramos en una web y metemos una serie de datos y nos dice más o menos pues cuáles sean las condiciones de la hipoteca, según nuestro perfil, cuánto tendríamos que pagar, etcétera. Todo eso son aplicaciones fintech. Y luego, algo que también creo que, aunque es algo complejo, cada vez estamos oyendo más. Y son las criptomonedas y los criptoactivos, que son representaciones de activos basadas en criptografía que te permiten hacer transacciones sin intermediario ninguno, que no están sometidas a control. Por ejemplo, pues el euro, ya sabéis, que está sometido al control del Banco Central Europeo. Pues hay monedas alternativas, monedas basadas en criptografía, que nos permiten hacer todas esas transacciones sin incurrir en esos costes en tiempo real y con una característica curiosa, y es que nos permite confiar en la identidad de las personas que intervienen en la operación, pero sin necesidad muchas veces de desvelarla. Y esto puede dar lugar a algunos riesgos que, si te parece, incluso podríamos llegar a tratar en otro programa porque son bastante interesantes. Pues me parece muy interesante porque es verdad que en eso también hay un poco de muchas preguntas, ¿no? A la hora de hablar de criptomonedas, de invertir nuestro dinero, de cómo moverlo, de a quién le preguntamos, de cómo asesorarnos. Y yo creo que, Nicolás, deberíamos dedicar un programa para todo esto y desprender un poquito de luz. Estamos hablando con Nicolás González, el director del ICREF, en estas píldoras de economía doméstica. Hoy hablamos de las fintech. Se acaba de incorporar Fran Espín, Nicolás, que está de prácticas este verano aquí con nosotros. Él representa esa juventud, ¿no? Eso ya de, como decías, de pagar con el móvil, de hacer un Bizum, en fin, estos críos pues vienen con esa tecnología, ya han nacido con ella y tiene también preguntas para hacerte. Buenos días, Nicolás. A la hora de solicitar los servicios de una fintech, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que, primero, el hecho de que estemos en un entorno tecnológico que simplifica mucho la operativa. Claro, es que tú puedes, por ejemplo, pedir un préstamo desde el teléfono.
la complejidad del producto, no obstante, no cambia. Entonces, seguimos necesitando esa cultura financiera, seguimos necesitando las píldoras, pues la tecnología no sustituye la cultura de la educación financiera. Al contrario, tenemos que conocer muy bien los productos que hay detrás de lo que estamos haciendo. También, fundamental, el uso de los datos. Ya sabéis que hay muchísimas aplicaciones en general que son gratuitas, y en el ámbito de las finanzas hay muchos planificadores de presupuestos familiares o control de gasto personal, etcétera, que se anuncian como aplicaciones 100% gratuitas. Son gratuitas en el sentido de que no tenemos que hacer un desembolso cuando las adquirimos, pero se aprovechan de los datos que estamos compartiendo. Y claro, no estamos compartiendo nuestra edad o nuestra ciudad donde vivimos habitualmente, sino que estamos desvelando nuestra situación financiera y estamos desvelando una serie de datos que pueden ser sensibles y tienen que estar protegidos. Luego tenemos que tener muy claro qué está haciendo la empresa, para qué lo va a usar y a quién potencialmente puede vender esos datos. Hay también otras cuestiones que a lo mejor no son tan relevantes como las de los datos, pero que también es necesario tener en cuenta. Y es que muchas veces cuando realizamos operaciones financieras, pues estamos acostumbrados a hacerlas con bancos, con nuestro agente, más o menos el asesor que tenemos en nuestra oficina, y tenemos la certeza de que todo se hace conforme a la normativa. Claro, cuando nos abrimos al terreno de la fintech, pues muchísimas empresas están prestando servicios de forma totalmente transparente, legal y regulada, pero también es cierto que algunas otras se aprovechan de esta situación que es un poco más abstracta que nos da la tecnología para no ser tan estrictos en el cumplimiento de las leyes o estar situadas en países donde es complicado luego realizar algún tipo de reclamación. Luego, a veces, pues simplemente antes de contratar un servicio de este tipo, buscar en Internet, buscar la empresa, nos puede ahorrar luego algunos disgustos. Eso siempre lo decimos, es una búsqueda súper sencilla, se encuentra y precisamente eso, ahorramos esos disgustos. Queríamos también preguntarle al director del ICREF qué implicaciones tiene, qué repercusión tiene y cómo se conjuga, por ejemplo, esto en el negocio de la banca, pues la irrupción también de las fintech, de qué manera hay tensión, se va a llevar de una manera paralela, ¿cómo es eso? Porque son cosas muy distintas. ¿A los bancos les hace gracia? Bueno, vamos a ver. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo puedo estar en Murcia con una cuenta que tengo abierta en Portugal. Voy a hacer un traspaso, voy a convertir el euro en una criptomoneda y con esa criptomoneda voy a hacer una compra de un producto que viene servido desde India, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando que estamos fraccionando lo que se llama la cadena de valor. Es decir, en vez de hacerlo todo con un único operador, estamos metiendo en esa operación financiera, que aparentemente es muy sencilla, yo quiero un producto y lo pago, estamos metiendo muchísimas empresas en esa operativa. Y eso tiene su parte buena, porque como consumidores, como usuarios de esos productos financieros, tenemos muchísimas más alternativas. Eso es positivo porque nos da libertad para elegir aquella que más nos convenga y fomenta la competencia entre empresas. Se van a esmerar en desarrollar servicios más innovadores que atiendan mejor a nuestras necesidades y, por tanto, nosotros nos vamos a beneficiar como consumidores. Normalmente no vamos a encontrar amenazas reales 100% para los bancos, como decías. ¿Ellos cómo lo están viendo ahora? Bueno, pues fíjate, Bizum, te decía al principio que era una iniciativa que parte de los bancos, de hecho. Al principio lo veían con recelo porque entendían que podían perder una parte de su cuota de mercado, pero ahora están viendo que lo más conveniente es aliarse con esas tecnologías. Precisamente porque como no van a atacar a todo el sistema bancario, sino que van a especializarse en pequeños nichos, pues en medios de pago, en pasarelas de pago, en creación de algún tipo de moneda digital, etcétera, pues están viendo que las alianzas potenciales con ellos les van a dar muchos más beneficios que enfrentarse. La unión siempre hace la fuerza. Nos queda poquito tiempo, Nicolás, y queríamos también un poco conocer, sabes que los periodistas somos muy de cifras, de titulares, ¿no, Fran? Sí, ¿qué dicen las cifras? ¿Cuánto recurren los españoles pues a la tecnología en los servicios financieros? Pues es una cuestión un poquito compleja de medir, porque la definición de fintech es tan amplia que
depende de hasta dónde abarquemos, pues podemos dar unas cifras o podemos dar otras. No hay un número exacto. Y fijaos, en algunas ocasiones es que es incluso imposible medirlo. En el caso de las criptomonedas, hay una dificultad terrible para estimar cuál es el movimiento de esos activos, porque no dejan rastro. Y es totalmente una actividad, no voy a decir legal ni nada de eso, pero paralela al sistema legal habitual. Lo que sí que se detecta, más allá de un número concreto, es que el crecimiento es enorme y sobre todo que se ha disparado. Hay quien habla incluso de que hemos dado un salto de más de una década en este año de pandemia, en el uso de las tecnologías aplicadas a las finanzas. Y no solo, insisto, no solo en el sector de población más joven, sino en sectores que tradicionalmente estaban más alejados, pues ya sabéis, pues la señora que está jubilada y va a ver su pensión en la oficina que tiene en el pueblo, etcétera. También hemos sumado a toda esa gente y se ha dado un salto muy importante en cuanto a inclusión digital en las cuestiones financieras. Bueno, pues el futuro es una realidad y está ahí, lo explican fenomenal como cada semana desde el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Por cierto, ¿qué tal con el nuevo consejero, con Luis Alberto Marín, Nicolás? Pues no podía haber una relación mejor y conoce a la perfección las necesidades del ICREF, porque como ya sabes, pues hasta hace muy poquito era la persona que estaba al frente del instituto. Así que estamos ahí apoyándolo al máximo para trabajar y conseguir que la economía y la hacienda de los murcianos pues sea cada vez mejor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Nicolás González, director del ICREF. Buen fin de semana a todos. Gracias. Igualmente, Carmen, hasta luego. Hasta luego.